Acá tengo un cargado muy similar al video anterior. Como ven, acá se ve que yo le hice un cargado, digamos, dividiendo esto, pero me pareció que quedaba tan chiquito y creo que va a ser más interesante que quede así grande, digamos. Estoy usando colores súper contrastantes. Creo que queda muy lindo. Es interesante hacer este tipo de combinaciones y vamos a ver cómo sale. Voy a girar esto un poquito y vamos a hacer este punto. Es re fácil, nada más que tengo que tomar 8 hilos en la base. Voy a entretejer esos 8 hilos. Voy a entretejer una vez. En esta vuelta ya le empiezo a disminuir. Nada más voy a disminuir un hilo de cada vez. No estoy explicando muy detenidamente porque este es el mismo motivo más o menos que vimos en un triángulo, digamos, que ya vimos en el motivo anterior, solo que este va a estar acompañado por otro adorno. Entonces vamos a aprender a a darle otra cara, digamos, a nuestro dechado. Y acá ya nada más que 2. Y me voy al voy a ajustar ahí un poquito y ahí voy haciendo. ¿Ven? Es nada más que eso, es repetir esto hasta lograr todo. Queda como una especie de flor, pero esto va a tener ahora otro bordado encima, otro tejido encima de este motivo. Bueno, para cargar esto yo cargué de la misma forma que le expliqué en el video anterior o en el modelo anterior, donde en cada una de estas idas y vueltas del hilo yo tengo 4 hilos, ¿sí? Para que se me forme esto, para que se me abra así de la misma forma. También hice el mismo trabajo de ir marcando con lápiz de papel para que esto no se vaya, porque a veces cuando cargamos se quieren ir todos los hilos hacia allá o todos los hilos hacia acá y no quedan bien. Entonces de esta forma lo que conseguimos es que queden todos bien rectos, digamos, vistosos. Bueno, voy a terminar esto y después venimos para hacer la segunda vuelta de lo que se llama el carey o línea quebrada sería. Terminé mi último pétalo, digamos, pequeño pétalo, y ahora lo que voy a hacer es, acá está ya terminado, tengo ya nada más que 2, voy a llevar mi tejido hacia abajo y van a entender por qué, y voy a volver a subir, ¿sí? Trabando el hilo. Ven, este hilo va a quedar trabado por el filete este circular que tengo ahí en el borde, ¿ok? Y al subir voy a empezar a hacer lo que es ya el punto este que se denomina carey o línea quebrada. Esto se puede hacer de dos formas, con punto filete o con punto entretejido. Yo voy a hacer con punto entretejido. Bueno, voy a perder este hilo acá debajo de uno de estos, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, primero voy a hacer un filete, porque sí o sí voy a tener que empezar con un filete, porque si no, no voy a poder seguir mi tejido. Voy a tomar 2 hilos y voy a hacer acá, hice 1, 2, 3 pasaditas, y ahora voy a bajar ahí y voy a tomar, creo que tiene que estar un poquito más arriba, y voy a tomar de vuelta 2 hilos y 2 pasaditas. De vuelta 2 hilos, a ver si se va viendo cómo se va formando esto, y 2 pasaditas. Pero ahora cada vez que hago, o sea, hago 2 pasaditas y le hago con el de al lado, ¿ven? Siempre voy digamos haciendo con 2 hilos, pero me voy moviendo mi tejido, en este caso hacia la izquierda.
si se ve bien ahí. ¿Sí? Voy moviendo mi tejido hacia la izquierda para que esto quede con ese aspecto de línea quebrada. Quizás cuando haga la segunda, digamos, otra sección se va a entender más. Este sería el punto más bajo de nuestra línea quebrada. Creo que ahí se ve un poquito mejor. Y ahora tengo que, ya bajé, ya no puedo bajar más, y ahora lo que tengo que hacer es subir. Para eso entonces voy a pasar por ahí, por arriba de mi última sección, y voy a tomar de vuelta un hilo y el de al lado. Y voy a hacer las pasaditas hasta que ahí, ¿sí? 2 pasaditas. Y de vuelta voy a subir, pero ven, tengo estos dos que son de esta sección, pero ya voy a tomar el siguiente hilo. Y de vuelta ahí nada más que voy a hacer tomar 2. ¿Se entiende? Siempre voy a ir tomando 2 para el tejido, pero la única forma de trasladar mi tejido es cuando termino las 2 pasaditas, yo ya tomo el siguiente, ya robo el siguiente, digamos, ¿verdad? Y ahí le voy haciendo. Y acá de vuelta llegué a la cúspide de mi florcita de abajo. Voy a mover un poquito esto. A ver, creo que ahí se ve mejor. Este voy a terminar para que se vea bien. Perdón. Acá me falta. Entonces acá ya llegué a la cúspide. Tengo los dos. ¿Sí? Ahí voy a parar un poquito porque ahora ya de vuelta tengo que bajar. Acá llegué entonces a la cúspide y ahora tengo que bajar. Entonces para bajar voy a tener que hacer así. Siempre para subir y bajar es que tengo que cruzar los hilos, digamos, ¿verdad? Y ahora ¿qué hago? Tengo que ver que esto esté bien, lo más parejito posible, para que después quede bien. Ya, y lo mismo, tomo 2 y ahí voy tomando. Es bien chiquito mi motivo, entonces me cuesta un poquito. Otra vez 2 y ahora al volver ya tomo el siguiente. Este es el punto más bajo de mi línea quebrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá ven, ya llegué, digamos, a donde se unen los motivos. Entonces acá voy a hacer así y voy a cruzar mi hilo. Puedo cruzar o así por arriba, que en este caso vamos a hacerlo así para que les sea más fácil. Y ahí voy a seguir, pero ahora tengo que crecer, digamos, hacia arriba. Entonces vemos como esta línea quebrada, esta línea va acompañando a nuestra forma de base. Y esto voy a seguir haciendo hasta completar todo el círculo. Y para adelantarme también, una vez que termine esto, voy a hacerle el filete final también en el mismo color y ya voy a empezar a cargar esta sección con los tres filetes que va a tener. Uno bien cerca acá de la base, otro acá bien en el borde donde se juntan estos dos colores y otro en el centro. Entonces cuando venga ya voy a tener esto bastante más avanzado cuando retome el video. Pero les explico qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Quizás la parte más complicada es esta partecita, pero van a ver que lo van a poder hacer. Ya terminé esta parte del centro, como ven, y ahora yo terminé, voy a trabar acá por el inicio de esta forma que hice, y lo que voy a hacer es voy a llevar hasta arriba, hasta mi borde, hasta el borde digamos del círculo, de mi primer círculo cargado, y acá le voy a hacer totalmente
el filete, la línea de filete, ¿sí? Voy a hacer toda la línea de filete y después ya volvemos con todo esto adelantado para hacer el motivo que va acá. Vemos ya adelantado el trabajo con la línea de filete final para esta sección, y también vemos la preparación de lo que va a ser, lo que vamos a ver en el próximo capítulo, que son que es el aro exterior que le rodea a este centro circular, en donde ya preparamos este aro, esta sección con su filete en ambos bordes y en el centro. Les recuerdo que pueden ustedes visitar en el Pinterest del canal. Es una suerte de biblioteca donde ustedes pueden ir consultando los trabajos. Los estoy subiendo todavía. Tengo subidos varios packs o varias listas de reproducción a Pinterest. O el Instagram, la cuenta, por si quieren también subir trabajos que ustedes hayan hecho. Les agradecería que arroben si son trabajos que han aprendido en este canal. Bueno, nos encontramos en la próxima entrega, para terminar ya este pequeño mantel, esta pequeña carpetita, y van a ver que queda muy lindo.